Bienvenidos mis estudiantes virtuales a la unidad número 2 de dibujo natural. Como ya lo vimos en la unidad 1, ustedes ya tuvieron el primer acercamiento de cómo generar volúmenes a nivel de texturas lineales. Ahora, en esta oportunidad vamos a comenzar a trabajar ya una nueva unidad, siempre con la utilización de lápices. Y oportunamente vamos a complicar un poco más las situaciones, ya mezclando elementos de luz, sombra, claroscuro y proporciones directas con elementos de bodegones reales. En esta oportunidad, el tono o la masa es simple y sencillamente una aplicación compleja de las líneas. Como nosotros lo vimos en la unidad anterior, se trabajó directamente sobre líneas generando volúmenes. Ustedes ya vieron el primer acercamiento y los primeros resultados. A partir de hoy vamos a trabajar siempre con lápiz, pero ahora vamos a trabajar con una estructura completamente diferente. Y en esta unidad de estudio solamente vamos a tener 3 ejercicios más un examen teórico práctico que nos va a ayudar a generar la teoría de lo que hemos visto en el libro de texto. Sin más por el momento, vamos a iniciar con el primer ejercicio, pero quiero informarles de nuevo que vamos a obtener solamente 3 ejercicios. El primero será un bodegón simple con 2 elementos, del cual vamos a platicar más adelante. Luego vamos a ver un ejercicio más donde vamos a tener un bodegón y yo voy a colocar a ustedes las fotografías para que ustedes puedan escoger cuáles son las que mejor les van a funcionar para el trabajo que vamos a desarrollar. Y el tercero ya lleva un elemento diferente. Ya no vamos a crear el mismo bodegón que está con diferentes fotografías a nivel circular, sino que este ya va a estar ubicado en un lugar específico, con un fondo específico, con luz y con sombra proyectada. Y es precisamente a partir de aquí donde vamos a comenzar a ver cómo se generan pliegues de telas, cómo se comporta la luz y la sombra, los brillos y los tonos adyacentes que se generan con las luces en cada uno de los elementos que nosotros vamos a ver. Dicho esto, pues procedamos al ejercicio número 1. Bienvenidos. Ok, vamos a iniciar el proceso del ejercicio número 1, que es precisamente la creación de un bodegón simplemente de 2 figuras. En este caso vamos a tener una botella de vidrio vacía, sin viñetas, y una taza. En este caso, esta taza está con cierta impresión, pero no vamos a trabajar ni las viñetas ni las impresiones de la taza. Vamos a utilizar una libreta de Leyer en tamaño octavo, es decir, de 10 por 15 pulgadas. Y en este caso, simple y sencillamente vamos a colocar el papel, unas 2 o 3 hojas una encima de la otra, pegadas en las esquinas con tirro. Es importante el manejo de esto, porque cuando nosotros aprendemos a escribir, lo hacemos con el papel inclinado. Pero cuando vamos a dibujar, tenemos que tenerlo de frente. ¿Qué otro elemento vamos a utilizar? La cuchilla, que es precisamente de este tipo, y el corte de lápiz tiene que ser completamente alargado de esta forma. No podemos usar sacapunta de ningún tipo porque esto nos va a generar una serie de problemas. Luego vamos a utilizar el borrador de tipo plastilina, que es este que tengo en mis manos, que nosotros lo podemos estirar de cualquier manera para poderlo trabajar, para generar la estructura. Y por último, papel tipo Kleenex, que puede ser también servilleta o puede ser papel higiénico para el trabajo que vamos a desarrollar. Teniendo esto, vamos a tomar una mina estándar. Yo tengo en mi mano la HB, usted puede agarrar la F también. Y lo primero que va a hacer es diagramar la estructura directa de sus elementos en el papel. En este caso, vamos a hacer un trazo en 4 cuadrantes para definir exactamente la mitad o el centro del elemento. Si en este caso yo puedo determinar que el centro de mi elemento es precisamente la taza, y voy a diagramar la taza en esta posición aquí, justo a la mitad, para luego determinar la oreja de la taza en esta posición y luego generar la imagen de la botella, en este caso aquí, y la planteamos acá la botella. Al tener el planteo de la botella, yo llego más o menos hasta esta estatura. Luego agarro el centro y con el centro de la misma botella yo genero el domo interno que tiene la botella y luego el cuello, para luego terminar con la especie de punta que tiene en la boca y luego el corcho. Obviamente, al hacer esto, yo voy a generar ya
una estructura geométrica, como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Del elemento geométrico pasamos al elemento volumétrico. Genero la parte del cilindro aquí y el cilindro también de la taza. Y luego genero el grosor del asa o la oreja de la taza para colocarla. Hay una forma bien práctica de definirlo. Tal vez en su casa no lo tengan, pero en este caso sí lo tengo yo de frente. Y la botella me tiene que quedar casi del mismo tamaño. Si ustedes se fijan, el dibujo que yo he planteado es casi del mismo tamaño que la botella, igual la taza. Es casi el mismo tamaño. Pero en este caso no lo planteamos así. Teniendo ya estos elementos, voy a agarrar cualquiera de las minas que yo tengo, las más blandas. En este caso voy a usar un 4B para poder trabajar. Ahora voy a utilizar la punta más larga y todo el ancho posible del lápiz para poder generar el volumen completo. En este caso voy a comenzar a trabajar ya el elemento de mi botella. Genero la curva aquí, genero la otra curva y luego bajo acá. Voy a comenzar a trabajar tal y como ya lo habíamos planteado anteriormente, a pura línea, pero ahora voy a usar el ancho máximo de mi lápiz, de la mina, en un sentido y luego en el otro. Voy a generar un tono más oscuro en las orillas y voy a usar tonos más claros en el centro. Al hacer esto, después yo voy a trabajar textura de manera diagonal en un sentido, de manera diagonal en el otro sentido, para cubrir el tono completo. Al llegar aquí, trabajo la parte del domo con la línea curva de las texturas que ya habíamos aprendido a hacer anteriormente en la unidad número 1. Y luego hago lo mismo en la parte de arriba. Mayor presión en las orillas, menor presión en el centro y hago lo mismo en el contexto final. Al hacer esto, estoy garantizando que voy a generar el volumen real de mi elemento. Ojo, para utilizar el lápiz es importante que usted lo agarre del extremo inferior del mismo, es decir, no lo vaya a agarrar de aquí, tiene que agarrarlo de la parte posterior y agarrarlo con estos 3 dedos o apoyárselo con la palma de la mano para tener esta movilidad. ¿Okay? Al tener esto, yo sigo procediendo y utilizo incluso las mismas texturas que yo ya había aprendido anteriormente en este contexto. Hago la línea curva del elemento, profundizo un poco más en las orillas y luego cierro aquí. Si usted se da cuenta, ya tengo el planteo de mi botella. Ahora voy con la taza. La taza es exactamente igual. La única diferencia es que ahora el trazo, como la taza es blanca, tiene que ser menor. Y lo hago de la misma manera, utilizando la textura del cilindro en un sentido, en diagonal, y en diagonal en el otro. Luego hago lo mismo en el sentido contrario, recuerden las texturas que hicimos de los aprestos anteriores, y luego el trazo interno de la profundidad de la misma taza. ¿Okay? Al tener yo esto, voy a agarrar mi papel. En este caso el papel voy a hacer una especie de chupón. Voy a agarrarlo aquí y voy a poner el dedo en esta posición, lo voy a doblar y lo voy a generar aquí, como que fuera un chuponcito. Y con esto yo voy a empezar a hacer una especie de textura circular alrededor de mi botella para eliminar todas las líneas, con mayor presión en la orilla y menor presión en la parte interna. Al hacer esto, estoy eliminando las líneas y estoy generando el tono, que es lo que yo necesito visualizar en el contexto. Al tener esto, las líneas literalmente me van a desaparecer y hago lo mismo con la taza. Mayor presión aquí, mayor presión en la orilla, menor presión afuera. Y luego puedo reutilizar el mismo elemento ya manchado para generar la asa de la taza. Si usted se fija, han quedado líneas por fuera, como manchas y elementos hacia afuera. Eso no es problema porque usted ya tiene su nuevo mejor amigo, que es el borrador. Lo agarra aquí y simplemente traza la línea y esta línea desaparece con el borrador.
En este caso es importante el manejo completo de la estructura visual. Mire, al quitar esto estamos nosotros ya eliminando los posibles errores que se tengan. Y sobre esto yo ya tengo planteada mi botella. Ahora bien, la botella debe de llevar una especie de chichita, llamémoslo así, o una comba interna. Esa comba interna la voy a plantear aquí y luego la voy a generar acá porque la botella es transparente y por lo tanto voy a generar eso en esta posición para lograr la visualización entera de mi elemento. Y luego la parte final de atrás para luego generar en el piso justo donde se ubica con el vidrio. Y sobre esto yo ya puedo comenzar a trabajar en la parte de arriba, la parte de, ¿cómo se llama? El cuello de la botella, que es la que sobresale un poco más. ¿Ve? Sobre esto yo puedo aprisionar un poco más el elemento y luego generar la estructura del corcho, que en este caso es el único que lleva textura, que lo voy a hacer así con la textura de media hoja, de media flor que habíamos trabajado anteriormente, y buscarle siempre los elementos volumétricos alrededor para generar el volumen adecuado. ¿Ve? Sobre esto yo ya tengo definida mi botella. ¿Ve? Puedo incluso agregar, quitar y poner las veces que sea necesario para encontrar la forma adecuada. Luego sobre esto agarro de nuevo el papel y hago las texturas. Pero ¿qué sucede? La botella en este caso tiene ciertas luces que son las que se generan en el momento y obviamente se refleja en ese tipo de luces. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar usted el borrador, le va a hacer como una especie de puntita y sobre esa puntita usted genera los efectos que pueden o no tener sobre las lámparas, en este caso que están generando las luces de los detalles de la botella. Mire, lo puede hacer de esta forma, lo puede hacer aquí y luego sobre esto incluso puede pasarlo encima en una o dos oportunidades, un solo trazo, y luego pasa el papel higiénico, Kleenex o la servilleta sobre la misma botella para lograr el efecto que usted necesita. Incluso puede oscurecer algunas zonas más. Recuerde que yo lo estoy haciendo en burdo y rápido para que usted tenga una idea. Luego hacemos lo mismo con la taza. Al tener ya eliminados estos elementos, sencillamente yo ahora voy a dibujar la base completa de donde se aplica la oreja, en esta parte de acá y en esta. Luego genero la estructura interna y el grosor que debe de tener hacia afuera. Y lo mismo en la parte interna. Esto debe de llevar un grosor, porque es donde nosotros metemos las manos, los dedos, para poder agarrar la taza. ¿Okay? Y en este caso ya la tenemos planteada de esta manera. Al término de esto, sencillamente volvemos a agarrar el papel y difuminamos para eliminar la línea. Ahora sí, la línea no debe de verse, tiene que existir, pero no debe de verse. Uno de los problemas que hemos tenido es que la línea de contorno, que es la línea gruesa que ponemos alrededor, no debe de verse. Y para hacer la orilla de la taza, en este caso, vuelvo a agarrar el borrador, hago una especie de puntita y luego genero la línea alrededor para generar el grosor de la taza del material y luego obviamente yo voy en la parte externa a oscurecer un poco más para generar el grosor del otro lado de la taza. ¿Ve? Al hacer esto yo estoy garantizando el grosor completo de mi taza y luego utilizo ya la misma estructura para generar el final. ¿Qué voy a hacer con el final? Trazar una línea del horizonte, que en este caso es aquí. Y sobre esa línea del horizonte yo tengo definido que aquí tengo el piso y aquí tengo el fondo. ¿Qué sucede? Voy a trabajar un fondo neutral. Si la botella es oscura, como el caso de esta, el fondo alrededor tiene que ser claro. Y si la taza es clara, el fondo alrededor tiene que ser oscuro. Por lo tanto,
yo voy a trabajar en este caso ya con un elemento diferente. Hoy voy a tomar el 6B, trazos diferentes alrededor para generar la separación entre uno y el otro. Al hacer esto, estoy garantizando que voy a usar un tono bien claro alrededor de mi botella. Voy a separar acá. Y luego al llegar a la taza, voy a oscurecer el tono. ¿Por qué? Porque la taza es blanca en este caso. Y eso tengo que hacer que se separe por completo una pieza de la otra. En el ejercicio, en la plataforma, voy a dejarles a ustedes dos elementos diferentes. Uno con una botella más clara y una taza oscura, y la otra en el sentido contrario, como el caso de lo que estoy haciendo en este momento. ¿Okay? Al tener esto, yo ya tengo definido mi elemento. Ahora agarro el papel de nuevo y procuro varias veces a nivel circular eliminar todas las líneas. Obvio, aquí usted lo va a ver manchado porque estamos queriendo correr para que lo pueda usted ver. Y luego vamos a trabajar la parte de la sombra. Esa sombra la vamos a plantear de nuevo en el piso, simplemente con una par de líneas acá, para separar el elemento como tal de una con la otra. Al hacer esto, sencillamente estamos ya garantizando la sombra del elemento y luego trabajamos el piso. En este caso vamos a trabajar un poco más oscuro acá para separar en horizontal. ¿Ve? Lo mismo aquí en horizontal hacia abajo y lo mismo aquí en horizontal hacia abajo. Y luego completamos la lámina entera sin usar margen de ningún tipo. Obvio, esto lo tenemos que poner un poquito más de empeño porque la técnica tiende a ser un poco más lenta que la anterior. Aquí voy a complementar para hacer el cierre de la taza. Y luego, obviamente, vamos a trabajar la degradación del tono. Aquí tenemos que ver específicamente solo tonos. Las líneas en este caso tienen que desaparecer. Vuelvo y repito, lo estoy haciendo en burdo, solo para que usted tenga una idea de cómo relacionar el proceso de las luces y las sombras. Al final, si usted quiere firmarlo, pues puede firmarlo en esta área. Y ya, toma la fotografía y luego me la envía. Y obviamente puede tomar el video de las evidencias, que las espero porque las promedio para poder generar el proceso. Recuerde que la imagen tiene que quedarle lo más cercano al natural. Por eso es que le voy a subir unas fotografías para que usted pueda observarlas. Y obvio, si la taza en este caso la ve que está muy oscura, sencillamente aclárela y utilice el borrador cuantas veces sea necesario para que la imagen le corresponda a lo que usted desea hacer. Utilice el papel las veces que sea necesario y utilice también el borrador. Estos tienen que ser sus nuevos mejores amigos. Y obvio, si utilizamos el lápiz de esta forma es para evitar quemarlo. ¿Por qué? Porque si usted agarra el lápiz de esta forma y hace un trazo aquí, de esta forma, ahora lo voy a hacer enfrente de ustedes en esta parte en blanco. Si hace esto y usted ya se fija en esta condición de color azul junto con la marca, esto ya se quemó. Esto significa que por más que usted intente borrarlo, no lo va a poder hacer y ya arruinó su trabajo. Entonces, es por eso que debe usted sacarle mayor punta al lápiz para evitar quemar cuando usted esté haciendo esto en el proceso de dibujo. Eso es importantísimo, puesto que si usted quema el trabajo, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a empezar. Así que queda ya el espacio para que usted pueda subirlo, el foro de consulta sobre cómo vamos a trabajar esto y la fecha específica para que usted pueda subirme este primer ejercicio.
Continuamos más adelante ya para generar los otros 2 ejercicios de esta unidad número 2.